utilizarla, venderla. Vino un problema de sequía en California, estoy hablando de finales de los 80. Y entonces una empresa americana que son muy hábiles, muy pragmáticos, muy buenos para los negocios, dieron la posibilidad de importar agua, y entonces se hicieron socios de la empresa canadiense. Inventaron unos buques cisternas, los arreglaron, y comenzaron a sacar agua del río. Las autoridades locales de la provincia de British Columbia se pusieron los pelos de punta, decretaron una suspensión a este permiso y acabaron viéndose, fíjense, a un panel del capítulo 11 donde obligaron a que se quitara ese decreto. Entonces los gobiernos se quedan maniatados con esta situación. Entonces, cuidado, porque en el ALCA se quiere meter este tratamiento y todavía pierde. Entonces yo creo que todo esto merece mucho estudio y mucha prevención. Termino porque ya me sacaron la tarjetita verde. No me gusta que me saquen la roja. Llegaremos a la amarilla, pero después en las preguntas podemos ver otras cosas. Pero ¿cuáles son los efectos en este momento? 10 años de aplicación del programa. Ustedes han oído muchas versiones, y aquí acaba de estar un enteré de una comida que me hicieron el favor de invitarme un grupo de damas muy agradables, y me preguntaron algunas cosas. Acaba de estar aquí un alto funcionario de México que alentaba al gobierno colombiano al tratado y le decía las grandes ventajas que se tuvieron. ¿Cuáles son estas ventajas? Bueno, hice alguna indagación para decirles a ustedes y me encontré con que de entrada me leí, pues, algunas gentes me dijeron, economistas, los economistas son muy especiales. Les trata uno de convencer que no haga la pregunta que hizo, que haga otra. Pero en fin, logré indagar que no hay realmente un balance objetivo de los resultados, porque se aplican ciertos criterios, cierta metodología, y si de antemano no nos vamos a ella, pues no sabemos exactamente dónde está la verdad. Pero en fin, de lo que yo logré indagar, me encontré con que en primer lugar, bueno, me encontré con lo siguiente, pero que hay un estudio de la CEPAL que se hizo a los 5 años, bueno, después de los 5 años, pero que juzgando la aplicación del tratado durante los primeros 5 años. Entonces, dice la CEPAL, el tratado en términos generales ha sido muy bueno para México, ha sido muy útil. Rebasó las opiniones optimistas de algunos estudiosos. Muy bien. Pero bueno, aplausos. ¿Por qué? Porque tenemos algunas cifras. Ya vamos con las cifras macro, ¿no? Las exportaciones a los Estados Unidos fueron de un 19.2%, tasa promedio anual, de 1994 a 1998. Cifras, ¿no? Según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, se incrementó el tráfico comercial en 17% en 1994, achacable al intercambio. Y esto, según dice el Departamento de Comercio, fue superior a lo que Estados Unidos tenía en ese renglón con Gran Bretaña y con todo el resto del mundo, salvo Gran Bretaña y Japón. O sea, que fue un salto muy alto. La inversión extranjera directa, meta pues de todos estos tratados también, superó también las predicciones, acumulando en el mismo periodo más de 60.000 millones de dólares. Tercero, el intercambio comercial entre los tres países sufrió un incremento del 13% anual desde 1998. Otro número interesante, este ya no tan positivo. El sector agrícola solamente se incrementó en el 0.8%. Y según la USTR, la United States Trade Representative, creció en un 96% el comercio interpartes desde 1994 a 1999. Es decir, yo estuve haciendo publicación y revisión de periódicos y de otros estudios y demás que hicieron. Bueno, entonces, como ven ustedes, esto es muy interesante. Pero hay otros efectos. Puede hacer referencia a un efecto
no económico estrictamente, pero que sí hay que reconocer que fue muy difícil. México ha pasado por una serie de problemas muy graves, tiene unos saltos muy curiosos. El día 1 de enero de 1994, que entró en vigor el Telecán, el mismo día, a la misma hora, aparece en escena, porque así lo vi yo en la televisión, un personaje que es Marcos, el subcomandante Marcos, encapuchado, capitaneando un movimiento guerrillero que no conocía. Entonces esto vino a sacudir la opinión. Y esto, de alguna manera, vino a impactar toda la situación del comercio internacional y a provocar cierta desestabilización, al grado que en diciembre del 94 y principios del 95 sufrimos una caída del peso muy fuerte. Entonces Estados Unidos entró al quite, como se dice en términos teológicos, y negoció y consiguió en el Fondo Monetario Internacional, más una aportación del propio gobierno americano, de cifras estratosféricas, $50,000 billones de apoyo a México. Yo estoy convencido, aunque algunos no los consideran así, pero yo estoy convencido que fue gracias a Telecán, no de bondadosos, ellos ya habían tenido pues una expectativa de todo lo que iban a lograr para sus intereses económicos en México, pero eso se les podía caer si México se caía. Entonces, el efecto, pues de alguna manera se puede atribuir al Telecán. Otro rubro muy delicado de los empleos. Las cifras que yo he visto, los comentarios de los oficiales de Canadá y de Estados Unidos, hablan de incremento en los tres países en el número de empleo. En cambio, en México cada vez tenemos más desempleo. Entonces, nunca me he puesto, digo, no tuve tiempo de indagar porque dicen eso, pero cierto es que eso es lo que se dice. Yo creo que no hay caso. El empleo sí estamos sufriendo gravísimos problemas. Bien, ahorita, en este momento, no, yo debo asumir otra ventaja que tuvimos de ustedes. Por tanto, en el capítulo 19 ha llevado a que se haya tramitado en el capítulo 19, 87 casos a mediados de este año. 87 casos que, no contar con el capítulo 19, habíamos tenido que ir a gastar a los Estados Unidos o Canadá. Algunos hemos ganado, otros no hemos ganado. Ya hay 3 casos en el capítulo 20. Hemos ganado 2. Uno lo acató Estados Unidos, otro nos ha pintado cuernitos, como dicen, y no ha hecho caso. Y hemos tenido otra experiencia, y con esto termino, porque a fin de cuentas se me estaba olvidando que estoy en la cuna del azúcar, y yo soy abogado azucarero, es decir, entre otras cosas, represento a la Cámara del Azúcar, la industria del azúcar. Tuvimos una negociación muy interesante en azúcar, conseguimos grandes cosas en el azúcar. Y ahí la México es el mencionado del tratado, ahí está, es el anexo 703.2. Deberíamos tener un acceso ahorita hoy limitado de sobrantes que llegan a ser hace 3 años de 600,000 toneladas. Imagínense ustedes lo que significa exportar 600,000 toneladas de la costa mexicana. O si no hubiera sobrantes, tendríamos derecho a exportar a partir del 6º año hasta 150,000 incrementables en un 10% cada año, siempre y cuando fuera azúcar doméstica. Pero eso es lo de menos. Exportamos el producto nacional, cumplimos con la regla de origen, importamos lo que nos hace falta, y tutti contenti. ¿Qué ha pasado? Estados Unidos se ha negado rotundamente a admitir esto. Al grado que está tan enojado con nosotros, porque hemos peleado esto, porque se ha establecido un impuesto desde hace 2 años al consumo de la fructosa y los refrescos, que ya no nos da nada. Lo único que hemos dado, que nos han dado en estos últimos años, son 10,000 toneladas, que es la cuota OMC. Y así estamos. Bueno, todo esto hay que señalarlo, porque como ven ustedes, y es la panacea que todo lo resuelve, aguas con los cantos de sirena, si es que existieron las sirenas alguna vez, por así se dice. O tampoco es el diablo, que nos va a picar por todos lados. No, yo creo, con esto termino, haciendo una reflexión. El mundo, desde hace tiempo, desde 1985 en adelante, entró en una ola de globalización, lo que eso quiera significar.
pero estamos en ella, cada vez más activamente. Estamos comenzando también a una crisis del marco multilateral del comercio exterior. Entonces, no hay duda que hay que estar en la jugada. Eso sí, a mí ya no me queda la menor duda. Entonces, yo creo que ustedes no quedan tiempo diciendo que nos conviene, a veces los estudios a los comunistas, a Merrill Lynch, a las grandes firmas en inglés. No. Hay que ir, pero hay que ir bien armados, hay que actuar con sabiduría. Y la sabiduría es primero saber que no tenemos. Segundo, cómo conseguimos lo que nos falta. Y tercero, que es lo más difícil, es entender que hay que gastar. Esto cuesta, porque centavos que ahorita ahorren les va a costar mucho dinero si no lo manejan bien. Entonces utilicen la experiencia, sobre todo nuestra. No olvidemos, como ya dije, 32 países de acuerdo y con dos entidades muy importantes, los mercados más importantes: Europa, la Unión Europea, y el EFTA. También negociamos con el EFTA, o sea, el acuerdo de libre comercio europeo. Entonces, hay algo que manifestar por ahí. En consecuencia, aprovechen esa experiencia y mucha suerte. Muchas gracias al licenciado Rodolfo Cruz Miramontes. Vamos ahora a 15 minutos exactos de preguntas. Por favor, escribir sus inquietudes en los formularios correspondientes, el personal de la ANE la recibirá. Y vamos a darle paso al doctor Hernán Puyo Falla para que sea el moderador de este segmento de preguntas. Después del almuerzo de ayer, una segunda rifa para el grupo de las personas que llegaron puntuales después del almuerzo de hoy y una tercera para todas las personas que han participado en este evento. En cada una se van a sortear 2 cupos para asistir el próximo año al 10º Encuentro Nacional y al Himno de Gerentes de Logística. Eso será después. Creo que recorrió los temas que más quiere. En las preguntas viene lo siguiente: en la experiencia de México, ¿qué podemos decir respecto al sector agrícola? ¿Salió favorecido? Usted conoce este sector que más se ha opuesto en Colombia para realizar el tratado de Escazú. Y se complementa con esta que dice cómo participó el sector agropecuario dentro del tratado de comercio. Muy bien. El sector agrícola en todo el mundo, como ustedes saben, es de alta sensibilidad. No es en vano que en este momento en Cancún, precisamente en México, esta es una coincidencia que hay que señalar también, es el gran tapón que está impidiendo que se camine a prisa, porque si es sensible a países como los nuestros, en Europa también lo es. México participó a través de organismos de agricultores. En México tenemos también varios organismos que participaron activamente, confederaciones agrícolas, pero además participó la Secretaría de Agricultura. Y en general, en pregunta expresa que yo hice para poder comentarlo con los ofrecientes, como es ahora, al término de la negociación, yo comenté con algunos de los representantes de la CNA, de la Confederación Norte, cómo se había ido. Su respuesta fue que bien, y fue bien. Sin embargo, eso es lo que lo voy a decir, en diciembre del año pasado vino un movimiento campesino muy fuerte, más de la campesina, quejándose porque se nos iban a planchar, como se dice, porque caía una protección arancelaria durante 10 años, el tratado había guardado para ciertos productos los más sensibles, llámese arroz, llámese frijol, llámese. Entonces es contradictorio lo que yo escuché con esto que está pasando. ¿Pero por qué? Yo hice un pequeño estudio sobre esta particular y la respuesta es por lo mismo, porque lamentablemente no se utilizan los instrumentos que están en el tratado. Hay un capítulo 7 dentro del tratado que permite
dada la sensibilidad, que los países apoyen, establezcan inclusive subsidios al campo. Y deben dar unos parámetros, unos criterios. Debe de hacerlos, pero lamentablemente, por ignorancia, creo yo, en gran parte, de tirios y troyanos, igual el gobierno, que estos líderes que ahora vienen a rodearse las vestiduras, y falta de asesores adecuados, no se hacen las cosas bien. Entonces, se sabía de antemano que esto se iba a caer el 1 de enero del 2003. Entonces, ahorita tenemos unos problemas muy graves con el campo en virtud de esto. Entonces, hay que negociar bien un acuerdo de libre comercio con su capítulo 7 agrícola. Aquí hay unas preguntas que todas recurren a su experiencia. Dice, acorde con su experiencia, para un país latinoamericano, ¿cree que un acuerdo de libre comercio para Colombia debe iniciarse con los países del sur o los países del norte? De acuerdo con su experiencia, ¿qué sería más conveniente para Colombia? ¿Un TLC con Estados Unidos o la negociación ALBA? Y luego, ¿qué recomendaría para concretar un acuerdo bilateral con Estados Unidos o con todo el ALBA? Bien, como veo estas preguntas, que son varias, aquí hay otra que ya he contestado. Creo que todos ustedes están de acuerdo en que ya no hay duda de que hay que hacer algo. Número 2, ¿cómo será mejor ese algo? Podemos decir que en principio, como ahora digo, cualquier negociación de fuerte contra débil, ya sabemos cómo va a salir los pagos débil. Yo creo que va a salir los pagos débil. Pero si resulta que Colombia tiene, como lo tenían en el caso de México, más del 70% de su comercio con los Estados Unidos. Además, Colombia y Estados Unidos son miembros del GATT OMC. Pues entonces yo pienso que es más aconsejable ir a donde se puede sacar algo que ya está caminado. Hablemos de Alca. Alca ahorita tiene su sede en Puebla, en la ciudad de Puebla, en México. Yo acabo de producir un estudio que me pidieron también para un libro que se va a hacer sobre el Alca. Y yo cuestiono realmente si el ALCA en este momento es todavía planteable. ¿Por qué? Porque el ALCA, si ustedes recuerdan, se plantea en 1990. Y en 1990 se plantea por Bush, el papá del Bushito este que está muy chuzado, que nos era todo de la gamada. Se plantea esto, pero los parámetros originales eran un poco a imagen y semejanza del Telcan, lo que iba a ser el TLC. Entonces, ¿hasta dónde esos tiempos y esos términos y esos capítulos, digamos, tienen ahorita en este momento la misma validez? Y no olvidemos una cosa, que por eso es muy importante conocer eso. Si el origen del ALCA, del Telcan, del EFTA, del FTA, de cualquier acuerdo de comercio internacional, tiene como una excepción al artículo 24 del GATT. Y ese artículo 24 del GATT ha cunado, ha dado nacimiento a 300, en este momento hay 300 acuerdos. Yo me pregunto, y en mi trabajo está claro, ¿qué no será que ya ese artículo 24 de excepción a la regla ya no quedará? La regla ya no quedará. No será tiempo de revisar todo esto. Entonces, ¿para qué meterse en una negociación de algo que es obsoleto? Son dudas, pero estas dudas que les planteo a ustedes llevan una respuesta implícita, creo yo. ¿Qué sería el ideal? Pues el ideal, si se tiene un buen equipo negociador y estos 17 funcionarios que están mencionados el día de ayer en la prensa del periódico de la República, más los 250 asesores, ¿tienen esa capacidad? Bueno, pues vamos negociando todo, porque no sabemos qué va a pasar ahora en Cancún. A lo mejor, si la OMC se atora, a ver qué pasa. Yo creo que va a ser de revisión en muchos de estos capítulos que mencioné, en estos 6 grandes números, y estos 19 subtemas, van a entrar en revisiones. Las grandes potencias están cerradas. Y nosotros no acabamos de entender a dónde debemos caminar y que debemos unirnos.
Entonces, en síntesis, para que no me digan, bueno, ya no sé cuál es la respuesta. Yo creo que no hay que perder el tiempo. Hay que acercarse más que nada a Estados Unidos, pero hay que acercarse sabiamente, sabiamente, sabiamente. Y eso cuesta. Y la organización que ustedes logren en el sector privado es la fuerza que van a tener frente a su gobierno en un principio, y después el gobierno lo va a agradecer porque va a tener mayor fuerza negociadora frente a los Estados Unidos. ¿Cómo se prepararon los industriales mexicanos para el incremento de las exportaciones con un mercado diferente y con una industria aparentemente más fuerte? Yo le adicionaría aquí esos trabajos que se hicieron con los apoyos que se hicieron para las industrias. ¿Cómo se prepararon al final? Muy bien, muy bien que pregunto todo eso. Aquí, compañero y yo nos conocemos hace años. Él fue en varias ocasiones a México a visitarnos allá con Camino, y a lo largo del camino nos hemos encontrado en Caracas, nos encontramos aquí, nos hemos encontrado en otros lados, siempre hermanados por esta inquietud común. Bueno, la industria mexicana comenzó a tener, a partir, digamos, de los 80, algún despegue importante, porque tuvo apoyos del gobierno. Desde 1971 nace un Instituto Mexicano de Comercio Exterior que ordena por vez primera lo que es el comercio internacional de México, entiéndase obviamente exportación e importación. Y entonces crean un serie, es decir, unos certificados de apoyo a la exportación, unas consideraciones para los fletes si se utilizan en navieros mexicanos, que tienen ya ustedes por acá metidas, la TMM, y otras cosas más. La industria cementera, inclusive, grandes apoyos se le dan. Por eso también tiene usted metida aquí a Cemex, porque logramos un producto altamente competitivo. Entonces ya hay un grupo de élite industriales que se pusieron las pilas. Se dice que son 300 grupos o 300 empresas. Lástima que nomás sean 300. Qué bueno que hay esas. Pero lástima que nada más hay 300, porque son las que han sabido aprovechar todo esto. Bueno, entonces, algunas industrias más han entendido el papel que hay que jugar y han aprovechado las ventajas que pueden sacar al gobierno. Lamentablemente, en otra encuesta que yo hice con los industriales, con los coordinadores que tú conociste, en cada una de estas mesas, un día los encerré con llave, en un conjunto, y dije, hablar claro, personas. De lo que ustedes pidieron, ¿les dieron lo que pidieron? Las respuestas fueron sí. ¿Y qué ha pasado? En algunos casos no está funcionando bien. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha cumplido. Nos ofreció, no sé, apoyos en tal sector, créditos blandos, oportunos y suficientes, no cumplido. Ofreció imponer una serie de medidas para evitar una competencia de este y otro, y no cumplió. Y por lo tanto, las fallas ya de la aplicación del tratado, yo lo digo y creo que tengo razón, en gran parte nacen no del texto negociado. Yo sigo creyendo que el texto es bueno. En la aplicación es donde estoy de acuerdo, está la falla. Porque digo, pasa eso en los latinos, y ya hicimos la tarea, qué bien, ya nos olvidamos de ello. No, el asunto está día con día con día con día. Por ejemplo, después del tratado había que seguir 27 comités de vigilancia de aplicación del tratado. A mucha insistencia mía y de algunos otros, logramos que poco menos de la mitad funcionase. Y se acabaron. ¿Dónde están esos? Ya no existen. Me devuelvo al tema azúcar. ¿Cómo manejaron o han manejado los subsidios al sector agrícola azúcar? Si cumple o no Estados Unidos desde NAFTA en este sentido. No. Estados Unidos no cumple nada. Digo nada con eso, a eso me refiero. No,
Estados Unidos, conforme el anexo 703.2, tiene obligación de abrir su mercado alimentar de igual forma que ya mencioné. No lo está cumpliendo. El campo norteamericano recibe altos subsidios. No hemos podido nosotros enderezar ningún procedimiento derivado de estos subsidios, y no me refiero a la Agricultural Act reciente que involucra las billonadas de subsidios, porque estos se amparan seguramente en estas facilidades que otorga el acuerdo agrícola de la OMC. Entonces, ahí no hemos podido hacer mayor camino. Entonces, el azúcar es un tema altamente sensible, como ustedes lo saben, para nosotros también lo es en grande. Yo no sé qué vamos a hacer, pero escuchando hoy a mi paisano hablando de la Coca-Cola, él hablaba entre las cadenas productivas de los edulcorantes, y precisamente un edulcorante que no es azúcar ha desplazado el azúcar de los refrescos. En México se consumen casi 1 millón de toneladas en la industria azucarera. Y si llega la fructosa a desplazar aguas, ya va a ser 1 millón más de toneladas, que a ver dónde van a dar. Y hay otras, por conocimiento de la asociación a su aporte y a los que nos ayudó en esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y este es un pequeño servicio social. A la doctora Patricia Jaramillo, jefe de Comercio Exterior de Familia Sancela, se le perdió su carpeta o la extravió, y tiene unas fotos y los apuntes del Congreso. Si alguien la ha encontrado, por favor, presentarla en el sitio de inscripción donde está el personal de la ANDE para devolverse. Queremos darle los agradecimientos a los patrocinadores: Agencia Alemana de Colombia Limitada, Aldía Logística, Alianza Suma, Almacenar, Almagran S.A., Al Popular S.A., Almacén General de Depósitos, Beringer Jaime, S.I. Nicol S.A., Cadbury Adams de Colombia S.A., Cámara de Comercio de Cali, Cap Logistics, Casa Luker, Cinta Cauca S.A., Colectivas S.A., Colombina S.A., Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca con Familiar Andy, Coordinadora Mercantil, Cordicargas, Corditráficos S.A., Corporación Colombiana de Logística, Decisión y Logística Limitada, DHL Lances, Distribución Sánchez Polo, Eduardo Botero y Compañía, Empresas Públicas de Medellín, Envía, FedEx Express Corporation, Harina del Valle S.A., IBC Solutions, Icoltrans, Industrias Alimenticias Noel, Industrias del Maíz S.A., Com International, KPMG, Kraft Colombia S.A., La República, Logifrance S.A., Manuelita S.A., Medcon, Medtecno de Colombia, Michelin, Muelles del Bosque Operadores Portuarios S.A., Navisco Royal, OIC S.A. Colombia Venezuela, Transportes Especiales AFP S.A., Open Market Limitada, Panalpina S.A., Patojito S.A., Parque del Software, Paxar de Colombia, Productos Manillú Limitada, Revista Zona Logística, Rodan CIA S.A., Zaferbo, Seguridad Atlas, Seguros Bolívar S.A., Servicomics Zona Franca, Servientrega S.A., Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., Sociedad Portuaria Regional Portuaria de Cartagena, Sociedad Vargas Quintero Limitada, Sulicin Corpasura, Surrenting S.A., TCC, Texa, Texas Latin America. A ellos muchísimas gracias por toda su colaboración. Ahora quiero invitarlos al refrigerio y la urna, donde pueden depositar el formato del tarjetón de la visita empresarial. La empresa no. Bueno, uno de los patrocinadores es Harinera del Valle S.A. Quiero invitarlos entonces al refrigerio, y al regreso vamos a realizar las rifas correspondientes.